Vago Producciones. Porque quedas ahorita con el gargajo. Ay, dímelo a mí, que así estoy. No se va. No se va, estoy que me carga, pero bueno. Bienvenidos a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zárate, Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Pondremos en duda todo lo que sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy el tema es... Espíritus. Me lo pusiste difícil. Lo ibas a decir bien, Lo iba a Carla. decir bien. Exacto. Los espíritus Los espíritus, chocarreros. del cielo. ¿Del cielo? O de la tierra. Pues de la tierra, ¿no? O del infierno, Bueno, según la religión. mejor. Ay. Vamos a hablar de los espíritus. ¿Qué experiencias ¿Qué con es los un espíritus? No, vamos a hablar sobre algo interesante, creo yo, que es este tema que tiene que ver con la espiritualidad Ujú. y cómo se relaciona con la psicología. Creo que puede ir de la mano con temas de religión porque es Ajá. prácticamente se viven casi a la par, Ujú. pero sin abocarnos exactamente a una religión exactamente, quisimos por eso Ujú. mejoré poner el concepto de espiritualidad y cómo tiene un espacio en muchas personas Ujú. y que llega a ser relevante y a ser determinante para Ujú. algunos, ¿no? Entonces, ¿te consideras una persona espiritual? Fíjate, ahorita que dices eso, también creo que... ¿Qué? Nada, estoy esperando a ver qué me dices. Ah, me siento en un examen. Ah, ¿verdad? Hace 5 ¡Mateo minutos. 5! Ay, me acordé de mis tiempos aquellos. De mi oscuro pasado. Yo me acordé de... El amor. Ay, estaba así haciendo changuitos adentro de mí para que no dijeran eso. Pero sí. Vayan a ver ese capítulo. Y adelántele hasta el final. ¿Sí quedaron al final al último? Sí, ¿verdad? Sí, los bloopers. Ah, sí, cierto. Creo que la espiritualidad, especialmente en nuestros tiempos, no necesariamente está ligada a una creencia religiosa. Ujú. Y bajo esa idea es que yo diría, entonces sí soy una persona espiritual. O sea, no es como que yo crea en espíritus o en Dios o en dioses, Ujú. pero pues sí hay como una conexión o una manera en la que yo visualizo la vida. Ok. Entonces se refiere a esta serie de creencias que puedes tener al respecto de, pues sí, de la vida o de Ajá. algo, ¿no? Ajá. No necesariamente abocado a un solo Dios, como tú dices, o a una imagen o a un algo, pues. ¿Qué? El Jesús acá. El Jesus mamá. Ajá. Y ¿Qué? blanco. Y blanco y rubio y... Ajá. Y de ojos verdes. Ajá. En Medio Oriente. Precioso. Precioso, con cuadros. ¿Qué entonces? Ah, entonces sí te consideras Sí. una persona espiritual. Ah, ok. Amigo imaginario, ¿te consideras una persona espiritual? Sí, sí me considero una persona espiritual. Me considero un pensamiento espiritual. No, Órale. eso está bien complejo. O sea que esa es la que has estado hablando todo el tiempo, es una parte espiritual de ti. Ah, vaya. Y sí. cognitiva también. Que por cierto, ahorita que mencionaste que la espiritualidad es tu manera de relacionarte con el mundo, Ajá. ¿cómo se difiere entonces de tu cognición? ¿Cuál es la diferencia entre tu espiritualidad y tu cognición? Pues es muy obvio. Es tan obvio que no lo voy a responder. O sea, ¿qué clase de preguntas haces? Perdón. No, bueno, qué buena pregunta, ¿A la qué verdad. sigue? La dejaremos para la próxima. No, bueno, yo creo, les digo, ahorita vamos a ir avanzando en el tema, pero mucho de la espiritualidad tiene que ver con creencias, ¿no? Y Ujú. las creencias son parte de la cognición. Ajá. En este sentido, a lo mejor podemos decir que la espiritualidad es una parte de la De la cognición cognición. y no tanto como algo separado de... ¿Y dónde marcaríamos la diferencia? Carla, ya por favor. Mátate solo.
Mm, No, bueno, yo para entender qué vamos a definir como espiritualidad, pues. mm, es que siento que son como fenómenos diferentes, ¿no? O sea, la espiritualidad viene, como tú dices, de una serie de creencias que tienes acerca de algo y la cognición Ujú. pues es como el hecho de pensar Ah, ok, ya. Sí, sí, en sí. esas creencias, como el acto Son como las, ¿cómo se dice? Las, pues no sé, estructuras o las piezas que ajá, permiten, ¿no? Que tú pienses que tú sobre la tengas una espiritualidad. espiritualidad. Ajá. O sea, que a través de tu cognición puedes tener una serie de creencias que pueden formar tu espiritualidad. O sea, siento que están como en niveles Distintos. diferentes, en Ajá. donde podemos poner como cognición arriba y espiritualidad abajo. O sea, como si espiritualidad dependiera de la cognición. Ah, ok. Bueno, yo lo pensaba al revés, pero igual. O Como... sea, para que la espiritualidad exista, ujú. necesita haber una cognición. Ah, ok, sí. O sea, igual lo vimos como, pero Ajá. tú... Sí, yo abajo. La Sí. base. Ajá. Y yo como... Como Lo el que dios. lo Ahí. como el Dios. No, pero bueno, nada más sobre esto de cognición, creo que hemos hablado mucho en varios capítulos de Ujú, eso y no hemos dicho como tal a qué nos referimos, ¿no? ujú, Y nada más como una idea general hace referencia a los procesos psicológicos ujú. que pueden ser la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, Pensamiento. el aprendizaje, creo, y la motivación a veces Ujú, también sí, entra. también a veces lo incluyen. Bueno, es que Ajá, también va a diferir de cada ajá, autor, ajá, pero sí, exacto. sí lo puedes encontrar. Entonces, digamos, pues para tener una espiritualidad necesitas tener memoria, ¿no? De qué Mm, estás, sobre qué estás pensando. Poner ok. atención, no sé, a lo mejor a la hora de ir a misa, por ejemplo, ¿no? Sí, o a la hora de meditar o Ujú, de pedir a un ser supremo. ajá. Y el hecho, por ejemplo, del lenguaje, pues es poner en palabras, es Ujú, espiritualidad. ok. Entonces, a eso nos referimos con que para que haya espiritualidad tiene que Que haber ver cognición. cognición. Ujú, Porque pues si no piensas, si no recuperas, bueno, no recuerdas, no pones atención, pues difícilmente ujú, vas a hacer cualquier cosa, no solo las espirituales. ok. Incluso hasta la motivación, ¿no? También. Ajá. Ok. Ahí está. Contestada tu pregunta. Pero está padre porque sí es cierto. Podemos pues sí, se puede confundir, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, entonces creo ¿Tú te que consideras una persona espiritual? la siguiente, supongo que sí. O sea, siento que no, ya como viéndolo en mi vida y ¿Mm? como lo que hago cotidianamente, siento que sí. Y si eso no conlleva justo lo que decías tú, ¿no? De que tenga que pertenecer a una religión, con todo Ujú. lo que lleva una religión, ¿no? Todo este sistema, las reglas con las que se Mm, rigen, ujú. todo esto, entonces sí me considero una persona espiritual. Sí. Aquí dice que la espiritualidad es el conocimiento, aceptación y o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. O sea, según esta definición, Ujú. tendríamos que meternos a debates Ujú, sobre la mente, sobre el alma, ujú, una esencia inmaterial, ujú. algo que trasciende nuestro propio cuerpo, pues. Y es mucho de la raíz de la psicología, ¿no? Digo, antes también Sí, digo, en lo... la historia sí, o sea, se Ajá, dividió como mm, mente y cuerpo y mente era sinónimo de espíritu, de ¿no? alma. Ajá, psico es, bueno, psique es alma en Ujú, griego. sí. Entonces trae como una raíz de... La psicología trae esa raíz Ujú. bien, Y bien qué notoria. digo, bueno, porque creo que a lo mejor se puede tergiversar según hablemos, pero esto es entender como el impacto y hasta cierto punto también las raíces psicológicas de la espiritualidad, ¿no? O Mm. de las religiones. Pero no estamos como diciendo como que hay que practicar una Ah, religión ok. o que Sí. está bien, bueno, o sea, a lo mejor sí está bien pues tener una religión, Ajá. pero también no necesariamente tienes que tener una religión, ¿no? Hacer como esa Ujú, aclaración y entender también que la espiritualidad como tal, pues es un estudio que le corresponde a, pues no sé, a los budistas, a los católicos, pero nosotros necesitamos definir ujú, espiritualidad en términos de ciencia para que ujú, nos ayuden ujú. pues a ¿Qué quieres decir, parametralizar amigo? de los parámetros Ah, ok. o operacionalizar, Ah, ok, más bien. ajá, Ajá. operacionalizar lo que vamos a estudiar, ¿no? Y cómo lo vamos a estudiar. Sí. Eh, entonces, esa definición creo que puede ser como muy de esos campos, como religiosos, eh,
pero no es algo que entraría dentro de la psicología. Ok, sería más bien como la función que juega, el papel que juega en el Ajá. comportamiento humano. Ajá, exacto. Ok, pues sí. Porque sí juega un papel relevante Sí. para algunas personas, Ujú. que incluso a quienes también lo pueden rechazar, pues también juega un papel. El hecho de decir, yo Ajá. no soy espiritual Ujú. o no pertenezco a una religión, también ya es entender cómo, qué papel juega en su vida, también es, ¿no? Ujú. Y yo creo que como tú decías ahorita, no es como para decir todos deben de ser espirituales o todos tienen que tener una religión en cuál basarse, sino en vamos a ver el impacto que tiene en quienes, Ajá. ¿no? Es individual al final, Sí. personal, y Ujú. cada quien lo vive acorde a sus creencias y las creencias, bueno, son muy amplias. Ujú. Mm, Sí. bueno. Y se, Qué y bueno. se va a Pues abordar la función de la espiritualidad en un proceso terapéutico o en el ser humano como tal. em, es que creo que leí algo. Ah, ya, es que, bueno, solo leí como el abstract de un artículo, así que no sé si tú lo vas a abordar, yo no. ¿Cuál de los dos? ¿Qué? ¿El que tiene el papel, el que la espiritualidad en la psicoterapia o en el...? Porque dijo dos cosas, ¿no? ¿O qué otra? Sí, O, dijiste en cómo juega un papel en la psicoterapia y luego ¿qué? o cómo influye en las personas nada En las más. personas nada Ah, más. ok. Bueno, yo voy a hablar como de esta parte de cómo influyen las personas. Creo que a lo mejor algún comentario sobre que sí puede ser útil en terapia y que hay que Ok, tener cuidado también. ok. Ah, Pero ok. como meternos ya a fondo del tema. Pues sí, igual un poquito Rex. Ah, bueno. Un poquito Rex de todo. No, Ok. sí es que yo sí lo veía como en términos de psicoterapia porque es como donde más lo veo, pues, ¿no? Sí, sí, pues sí. Porque es lo que hago todo el día. Entonces, por eso sí lo veo más como cómo influye en un proceso de psicoterapia. Sí. Ujú. Puede funcionar como una herramienta. O sea, si a ti te toca tratar a una persona Ujú, que es muy religiosa, ujú. ¿utilizar la religión en el proceso terapéutico te puede ayudar? ¿O crees que de alguna manera sería poco ético? Mm, hace ratito hablábamos justo algo parecido de cómo, por ejemplo, pensemos en alguien recién diagnosticado de alguna enfermedad, cáncer. Ujú. En algunas ocasiones, el aspecto espiritual puede ser como, ¿cómo decirlo? Puede llegar a, adjudican como cierta responsabilidad a esa parte espiritual, Ujú. que pueden sentir como menos responsabilidad de lo que les está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el poder decir, por qué me dio cáncer? Digo, es una respuesta como, dar una respuesta a eso es bien complejo, ¿no? Porque, bueno, pues lo puedes ver desde el área médica, desde el área biológica, como sea, ¿no? Pero hay quienes depositan como esa responsabilidad en otro ser supremo, así como, bueno, porque hay algo que yo no puedo describir o algo que yo no puedo, a lo que yo no le puedo dar una respuesta, y eso en mí disminuye como la atención. Como en decir, no puedo controlar esto, no puedo dar una respuesta exacta, entonces lo suelto. Ujú. Y ya no siento la carga como habrá quien decir, fue mi culpa porque yo tomé malas decisiones en mi vida o porque no me alimentaba bien, no sé, etcétera. Entonces, en algunas personas es como una forma de dejar de controlar lo que no pueden controlar, como el hecho de que te llegue un diagnóstico así de inesperado. ¿Sí me doy a entender? Sí, bueno, yo lo veía más desde el punto de vista de la esperanza. Ujú, ¿Qué tipo o más bien qué tan útil es dar esperanza o manejar el concepto de ujú. la esperanza desde una perspectiva espiritual en terapia? Es que para algunas personas también, como tú dices, sí puede ser esperanzador el hecho de saber que van a trascender tras la Mm, muerte, por ejemplo, ujú. ¿no? O que, por ejemplo, también yo me he preguntado qué tan práctico es, por ejemplo, que decida ser bueno porque la religión así lo manda, ¿no?
O sea, el hecho de yo no lastimo a otros, no porque no quiera o no sienta estas ganas de hacerlo, sino porque tengo una sensación de miedo, si quieres, o de culpa porque mi religión me dice que eso es algo incorrecto. O sea, ¿hasta qué punto eso funciona o no funciona? Ujú. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? Es pregunta. Ajá. O sea, ¿en qué momento tú consideras que es bueno que, por ejemplo, alguien se limite a hacer algo que está mal socialmente por su religión? Por ejemplo, no Híjole. matarás o Ajá. no robarás. Yo diría que eso es hasta peligroso, ¿no? O sea, me habla a mí de una Sí. persona Ujú. que no tiene como principios bien fundamentados. No, que está como dando una responsabilidad. O sea, no hay como una conciencia de que vas a generar un daño, sino hay una sensación de miedo Ajá. tal vez, o de no quiero sentir culpa, por eso no lo Ajá. hago. Porque me voy al infierno. Ajá, Ajá. si tú quieres. O sea, digo, creo que esos ya son temas un poco más Ay, ya me voy. de la ética. Ah, ok. O sea, que sí nos atañe, pues, pero ya como la ética en la filosofía, ¿no? Digo, yo Aburrida. creo, Ah, no no te sé. creas. Ah, perdón, Yo ahí no me perdón. voy a Bueno, meter. pero sí puedes, pues sí lo puedes jugar como a favor de la misma psicoterapia. Sí. Digo, al final sí es algo que le ayuda a la persona y es algo que lo quiere vivir, pues también tú no puedes llegar y decir, ay no, señor, por favor. No, aquí no vamos a trabajar su espiritualidad. Pues no, o sea, también cada quien toma sus decisiones, ¿no? Y creo que Pues sí. también vale la pena saber hasta qué punto, ¿no? O sea, estamos hablando de una espiritualidad religiosa, pero a lo mejor no necesariamente tiene que ser así. Ajá. A lo mejor hay gente que manifiesta su espiritualidad a través no sé, del tarot, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, Ok. gente que espera encontrar ese tipo de cosas en terapia, por ejemplo. Una vez me tocó toparme con una persona que según ella hacía psicoterapia a través del tarot. No, Ok. sí lo he escuchado. Y, Sí. y ella se llamaba a sí misma terapeuta. Yo pensé que iba a decir el nombre. Me asustaste. Dilo, dilo. Ni siquiera me acuerdo, fíjate. Se llamaba a sí misma terapeuta y no había estudiado psicología siquiera, ¿no? Ok. Se metió un diplomado de Ujú. esa cosa Ujú. y ya se hacía terapeuta, ¿no? Ella nos pusimos a platicar y cuando se enteró de que yo era psicólogo, sí se puso en plan de, ay, colega. Y yo, a ver, ¿vamos a marcar una línea? Bien logrado. Sí, no, la neta sí terminó mal Sí. esa plática. Pero, o sea, es a lo que voy. A lo mejor para ella no era una herramienta, era todo el proceso y era a partir Ajá. de ahí. Ah, ok, Y Ok. un profesionista, un terapeuta Ujú. profesional, Ujú. puede adaptarse, ¿no? A las diferentes creencias de la persona respecto a Ujú. espiritualidad, sea lo que signifique para la persona a la que se le está dando terapia, ¿no? Ujú. Y puede funcionar como una herramienta. Sí, Ujú. pero como herramienta, como tú Ajá. dices. Sí, y al final lo haces con otras creencias, o sea, ves la postura de las personas y aprendes a ver cómo ven la vida. Y pues también hay cosas que tú no puedes cambiar ni te atañe ahí meterte. Y las personas van a ver pues esas formas las que la ven y pues no, pues o sea, del hecho de que seas psicólogo no te da el derecho también como a querer cambiar o decir, no, pues es que estás así porque no eres lo suficientemente espiritual, ¿no? Mm, O ujú. porque perteneces a esa religión, o porque te gusta el tarot. Bueno, o sea, también no. Y que respecto, bueno, a esto que dices de la esperanza, no sé si también te referías como a, por ejemplo, dar, en el caso del cáncer, esperanzas a que va ¿cómo se dice? ¿A remitir? Como Ok, si pides mucho a Dios, tal vez, o cómo. o a simplemente darle la esperanza de que se le Ajá. va a quitar, ¿no? Ujú, O de que hay algo mejor. ujú. Bajo esa idea también, no sé si va por ahí, pero hay que preguntarnos entonces qué entiende la persona por esperanza. Porque me ha tocado conocer gente que, por ejemplo, cuando tiene cáncer, dice, esto es algo que Dios me mandó, Una prueba. ajá, o ya como tal es para irme. Ujú, Y si es designio de Dios, yo estoy contento con ujú. recibir esto y con morirme.
Ujú. ¿no? Entonces quizá la esperanza ahí va como tal a morir Ok, para encontrarse con Dios. ok, pues sí, puede ser. Y entonces digo, también ahí, creo que sí, incluso está, bueno, a mí me suena que no es ético pues, pero a lo mejor con reservas decir que hay que abstenernos de dar esperanzas, ¿no? Ujú. Simplemente de Sí, trabajar en el presente. sí, 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 sí. Sí, tiene Porque mucho cuidado. también, digo, tenemos una posición de cierto poder Ujú, y dentro de la terapia como ujú, especialistas ujú, y puede ser peligroso darle ujú. esperanzas a la persona. Y si la Sí. persona ya trae esperanza de por sí, o sea, que te llegue una persona con cáncer, ¿no? Y que te diga, pues sí, estoy muy enfermo, la estoy pasando muy mal, pero yo sé que si me encomiendo a asterisco, inserte deidad de su preferencia, asterisco, Ajá. me voy a curar. Y ya trae ese pensamiento bien clavado, pero el pronóstico no va para allá, ¿no? Ujú. Pero te dice, es que yo si creo y si rezo, me voy a curar. No sé ahí qué tanto puedas utilizar la espiritualidad como herramienta o si lo más ético sería decirle, a ver, vamos a enfocarnos en las pruebas, en lo que tenemos enfrente ahorita y trabajar sobre eso, ¿no? A lo mejor ayudarle a ver que no necesariamente tiene que ser así o no necesariamente su fe lo va a salvar. Ujú. Yo creo que es algo bien delicado, ¿no? Sí. Es que puede tener y puede servir para muchas cosas como tú dices, ¿no? Habrá quienes, yo he escuchado que dicen, me encomiendo a inserte cualquier deidad que quieran. Yo confío en que voy a estar bien, pero voy a mantenerme activa en lo que el médico me indique, Ujú. ¿no? O sea, voy a recibir una ayuda espiritual, pero al mismo tiempo yo me activo y yo vengo a mis citas y me hago mi cirugía y hago esto y hago esto. Entonces dices, ok, bueno, funciona, ¿no? Porque además de que estás teniendo un papel activo en tu enfermedad, tienes tu espiritualidad ahí que te sostiene. Ok, está bien. Pero tal vez en un ejemplo como el que tú dices, pues ya hablaríamos también como de ahí un proceso hasta medio evitativo, ¿no? Como Ajá. de no querer ver algo que está ocurriendo y que puedes trabajar desde otra perspectiva y Ujú. que el escudo, digamos, o esto que no te deja, o pones de paro para no ver, es la misma, tu misma creencia. Ujú. Ah, y sobre esto que decías de trabajar la espiritualidad en terapia, o sea, de alguna manera, ¿no? Decías algo así como que no se puede o sí se puede. Más Eh, bien como una herramienta para algunos, no para ajá. todos. Creo que de alguna manera sí se puede trabajar. Ajá. Se me ocurre, por ejemplo, en la depresión. Si el área espiritual Ujú, para ti es importante, ujú, entonces hay que trabajar esa área. No bajo la idea ujú. de ponerte a darle clases o de No. decirle qué debe hacer, Ujú, sino de acercarse a hacer ujú. lo que él quiere hacer Sí, dentro de esa área. porque es importante para Ajá, él. exacto. Ajá, sí, sí, Y es eso, cierto. siempre y cuando sea importante Sí. para esa persona. Fíjate que sí es cierto, ¿eh? Ahorita que mencionas lo de que es importante, es que ahí te puedes apegar a los valores de las personas, ¿no? Ujú, A saber que si es algo que le importa y es algo en lo que quiere dedicar tiempo y espacio, pues si eso te va a ayudar a también, por ejemplo, en un diagnóstico de depresión, ujú, bueno, pues dáselo, ¿no? ujú. Está bien, trabájalo. Entonces, digamos, si bien no es como el objetivo de la terapia, No. sí es el objetivo que te acerques. A eso Ah, sí sí. es Sí, importante. es importante. Por eso, otra vez creo que es nada más una herramienta, ¿no? Ujú, Algo que a veces puedes usar dependiendo de la persona con la que estés ujú, y de sus intereses. ujú. Ok. Dicho sea de paso, si su psicólogo les lee la Biblia, si les dice que les falta Ajá. rezar, que encomendarse a Dios, que no No, están pues creyendo lo no. suficiente, Ujú. ese psicólogo probablemente o no es psicólogo o es un mal psicólogo. Sí, no, no, no. No puedes llegar a imponer tus creencias ahí. Mm, Pues no se trata de ti el proceso, para empezar, se trata del exacto. consultante. Y bueno, regresando como a este tema de la espiritualidad como en general, Ujú, es algo como un fenómeno que se ve como mucho en todo el ujú. mundo, ¿no? Cierto. Y que generalmente tiene que ver con comunidades. O sea, no es Ujú, nada más algo de una persona, sino que se ujú, comparte en todo un grupo. Y ujú, precisamente gran parte de la espiritualidad va sobre esa idea, sobre mantener o de generar conexiones, ¿no? Por ujú, ejemplo, en el judaísmo creo, hay algo, según yo se llama Shiva, que es como una parte del duelo cuando alguien muere. ujú, Las personas van a la casa de los familiares del difunto ujú. y llevan comida, ¿no?
Y luego, también están, creo que son 7 días en los que están como preguntándoles así como en qué te puedo ayudar, qué te hace falta. Y que todo esto, digamos, es beneficioso para el duelo hasta cierto punto, ¿no? Para sobrellevar este primer periodo de duelo. Y que es facilitado por las creencias espirituales. Porque de alguna manera, pues los lazos en sí mismos son importantes para nosotros y nos dan una sensación de bienestar. Entonces la espiritualidad puede, como ahí en estos casos del Shiva, puede ayudar a este tipo de casos. O por ejemplo, hay cantos, no recuerdo en dónde, creo que es en India, en donde se cantan al unísono, o sea, mucha gente lo canta al mismo tiempo. Y por un lado, el hecho como de estar cantando, digamos, es algo que ayuda a controlar tu respiración, ¿no? Y entonces, digamos, comienza a disminuir tu ritmo cardíaco, pero también empiezan a activarse áreas de tu cerebro que te hacen sentir en conexión con los demás, al ver que los demás están haciendo lo mismo que tú. Okay. Entonces, por ahí, digamos, la espiritualidad también sirve para esto, ¿no? Es una fuente importante de refuerzo positivo, por decirlo de alguna manera, o de obtener algo agradable para nosotros. Okay. Digo que es algo que también hacemos, por ejemplo, la religión católica. También son eventos así de protocolo, ya sabes qué pasos siguen. También hay una sensación de conexión con la persona difunta también, el hecho de estar ahí, el hecho de que lo estés velando durante tanto tiempo, también es una forma de conectar y con los mismos dolientes, ¿no? Y también el proceso de la misa, incluso cuando lo sepultan, entonces es algo parecido. Y que, por ejemplo, no se habla tanto dentro de las investigaciones como de la religión, sino de los rituales religiosos, sí. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la meditación con los budistas, se ha visto que meditar por sí mismo te vuelve más compasivo. Primero, tiene un montón de beneficios mientras practicas y digamos que son como colaterales, al menos desde el punto de vista budista, que son esto de tener más atención, estar más centrado en el presente, ser más consciente de tus sensaciones, de vivir más consciente, ¿no? Pero que luego tiene el objetivo de como tal, los budistas lo hacen con el objetivo de dejar de sufrir, de que tu sufrimiento disminuya. Sí. Y entonces eso te vuelve más atento al sufrimiento del otro, ¿no? Según las creencias budistas. Luego se hacen estudios y se ve que sí, que las personas que suelen meditar tienen menos tendencia a querer venganza en dado caso de que los ofendan o de asistir a otros cuando ven que están sufriendo, ¿no? Okay. Entonces por ahí también vemos que estos rituales religiosos de hecho sí pueden servir para ciertas cosas. A veces puede, como en el caso de los budistas, coincidir con el propósito y a veces no, ¿no? Eso también es importante. Aquí regresamos a esto, no porque estos estudios comprueben algo, queremos decir que hay una religión mejor que otra. No va por ahí. Pero, pues es ver que sí hay como, beneficios en esos rituales y que no solo están, pues, en los budistas, o sea, hay en más lugares, pero este es un ejemplo, ¿no? De qué pasa. Sí, que ahorita también, por ejemplo, de estas meditaciones budistas, también salen otros tipos de meditaciones. Y encontramos ahorita, por ejemplo, en la meditación en atención plena o mindfulness, que justo también es una serie de investigación en donde también notan cuestiones como las que tú dices, ¿no? Donde te vuelves más empático o sensible al propio dolor y tal vez de los demás también, porque bueno, si aprendes a identificar el tuyo, pues creo que inevitablemente aprendes a identificar el de los demás, ¿no? Pienso. Y que también trae toda una filosofía muy de ese estilo, ¿no? De aceptar el malestar, de aceptar lo que pasa en tu cuerpo, los pensamientos que pasan en ti, y te vuelves más flexible ante ellos, ¿no? A no estar luchando, no tener esta lucha interna de negando lo que piensas, lo que sientes, sino como parte de, ¿no? Incluso, pues lo que hablamos de la aceptación radical en la sesión anterior, sobre aceptar lo que ocurre en ti, sea agradable o no, pero simplemente dándote cuenta que ahí está, ¿no? Y esta nueva postura de mindfulness, que también he notado como que cada vez las personas lo conocen más, pues también facilita incluso hasta mover la parte de tu espiritualidad, ¿no? El tener una conexión tal vez contigo mismo, con tus sentidos,
y que también a su vez te conecta con otros, porque si conoces otras personas que lo realizan, pues también ya, pues también puedes crear ahí hasta una cierta comunidad, ¿no? Ajá. Y algo iba a decir respecto a esto del mindfulness. Bueno, se me pasó, yo creo que ahorita me acuerdo. Pero, bueno, todos estos estudios, digo, están bien interesantes pues porque se ven como muchísimos beneficios, o sea, ahí también digo, vamos a llegar también a esta parte de lo perjudicial, pero es ver también, digamos, o más bien voltear a ver que las religiones han, digamos, existido pues básicamente, bueno, no siempre, pero podríamos decir que gran parte Sí. de lo que el humano lleva aquí en la Tierra, ¿no? Y que si por algo siguen vigentes es porque han funcionado. ¿Mm? Y entonces lo que decía un psicólogo es esto, o sea, es como la medicina ancestral. Estamos viendo que muchos médicos voltean a ver prácticas de medicina ancestral Ujú. porque hay algo que funciona. Con Ujú. esto no estoy diciendo que todo funciona, pero sí hay cosas que han funcionado, ¿no? Ujú. Entonces él dice, es absurdo creer que en miles de años que se han practicado las religiones, ninguna, ni por casualidad, no haya desarrollado algo útil. Ujú. Y es Sí, no, entonces que porque estaba. tenemos que voltear a ver para ver qué están haciendo que Ujú. efectivamente nos puede ayudar. Sí, sí, En el sí. caso, por ejemplo, del budismo, pues bueno, las meditaciones son Ujú. algo súper útil. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, del cristianismo, del catolicismo, también esta cosa como de hacer cosas al unísono Ujú. puede tener un montón de beneficios en el momento. Ok, pues sí, digo, como tú dices, es verdad, ¿no? Si algo perdura durante tanto tiempo es porque en algún aspecto o en algunas cosas funciona, en Ujú, otras no tanto, o tal vez por eso se mantienen, ujú, pero está padre voltear como hacia atrás. ujú. Y que de hecho también se ha visto que las personas que tienen como una mayor espiritualidad o conectividad con otras personas, logran en un momento de duelo tener memorias más positivas Ujú. sobre las personas que se van. Ujú. Y al mismo tiempo, como hablábamos en hace 2 capítulos, eh, era esta parte de rumian menos, piensan menos sobre la pérdida. Ujú. Y es precisamente porque encuentran en estos lugares como una sensación de bienestar, ¿no? Ok. Y que también, digo, lo dijimos, hay ciertas edades en las que eso no va a ser tan importante, pero hay una edad en donde eso comienza a ser importante. La espiritualidad comienza a ser Ok, importante. sí. Y entonces, bajo esa idea, pues si pierdes a alguien más o menos como a los 65, tu Ujú. espiritualidad puede jugar una parte importante en cómo Ujú. vas a llevar ese Ujú. duelo. Ujú. Creo que también en la parte, y ahorita que hablas de la otra sesión también de lo que decíamos de los duelos anticipados, ¿no? Tal vez a Ujú, la hora de recibir un diagnóstico, también puede sostener un poco el hecho de saber que hay cosas que de alguna forma no puedes cargar como tal, ¿no? O sea, ujú, disminuir la rumia en cuanto tal vez a la culpa o al debí de haber hecho esto, no sé. ujú, El hecho de también tener manejada esta área puede dar una sensación de seguridad o de confianza. ujú. Sí, y también es curioso cómo de repente las religiones realmente te das cuenta de que sí observan, o sea, sí observan el comportamiento, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, del budismo, pues es esta parte como de darte cuenta que, pues a lo mejor no deberías de hacerle tanto caso a tu mente, a lo que te está Ujú, diciendo, y ujú. enfocarte en lo que está pasando. Cierto. Pero también algo curioso dentro del duelo en el caso del judaísmo, es que ellos tapan los espejos, los Ujú. cubren. Y resulta que hay investigaciones que han demostrado que cuando tú te ves en un espejo, la emoción que estás sintiendo aumenta. Mm. Entonces, si estás feliz y te ves en un espejo, te vas a sentir más feliz. Y si estás triste, te vas a sentir más triste. Ok. Entonces, cuando viene pues esto de cubrir los espejos, pues bueno, hace Mm. sentido, ¿no? Me hiciste que me acordara como en los niños que constantemente, por ejemplo, cuando lloran, van y se ven en el espejo y se ven cómo lloran. Ah, ajá. O se ríen y se ven cómo es su cara al reírse, ¿no? Y que también es un reconocimiento de emociones, un Ajá. identificar qué estoy sintiendo y cómo me veo, cómo se ve una emoción en mí. Ujú. Me hiciste que me acordara, ¿no? Porque con los niños es algo así. Están llorando y ¡ay! Se ven en el espejo y ¿por qué te ves?
Y sí, puede ser que eso todavía lo intensifique más. Ajá. Mm. Entonces es curioso pues cómo las religiones también, regresamos a esto, ¿no? De si han tenido o si han existido tanto tiempo es porque algo han estado haciendo bien. Ujú, Y bueno, aquí tenemos como pruebas de que a lo mejor no todo lo que hacen, pero sí hay ciertas cosas que están haciendo que ujú, efectivamente dan apoyo ujú. psicológico. Ok, que sostienen pues a la persona, ¿no? Ajá. Entonces, bajo esa premisa, pues sí es importante como respetar ¿Mm? si alguien quiere vivir su espiritualidad de cierta forma, ¿no? Ujú. Y que por ejemplo aquí nos metemos como a estas prácticas de bueno, estos rituales religiosos, muchas veces, por ejemplo, en donde yo lo escuchaba, decían, es que este canto hindú te puede ayudar a sentirte más tranquilo. Ujú, Y entonces la persona que entrevistaba decía, pero ¿cuál sería la diferencia entre yo cantar, por ejemplo, no sé, Despacito, la ujú, de Luis Fonsi, o cantar un himno cristiano? ujú. Y entonces, porque pues es lo mismo, lo puedo cantar con mucha gente, me Mm, está controlando mi nivel respiratorio, pero ¿cuál sería la diferencia, no? ¿Me va a ayudar ujú, igual? Y esta persona, el entrevistado, el psicólogo, le decía no, porque ahí hay algo que está mediando, y ujú, es tu creencia. ujú. O sea, eh, difícilmente, incluso yo, por ejemplo, creo que la canción de Despacito me va a conectar con Dios, Ay, ¿cómo crees que no? con Daddy Yankee, Dios Daddy A Yankee. ver, canta una de Valentín Elizalde, a ver si no te conectas con él. Ah, O la conectas con él. ya, No, sí, pero tiene que ver mucho con la parte del lenguaje, ¿no? También Ujú, de a través del lenguaje, pues creas conexiones. Y si, por ejemplo, estos cánticos que tú dices, pues van a tener pues un lenguaje diferente a una canción, que conocemos, ¿no? ujú, Entonces, eso tiene una carga, pues a nivel de pensamiento y a nivel de espiritualidad y de emociones. ujú. Entonces, bueno, este psicólogo decía, pues no se trata nada más de, en este caso, cantar por cantar. Ujú, No se ujú, trata de que hay una creencia de por medio de que ujú, esto me conecta o de que esto sirve. ujú, ujú, Este canto en específico sirve. ujú, Este otro, no. ujú, Y entonces hay otros experimentos que se ha hecho como con el placebo, ¿no? O sea, el placebo, pues es como esta medicina o tratamiento, lo que sea, ajá, que no tiene un efecto, que es sí. inocuo, Ujú. pero que tú le dices a la persona, si yo te hago, si tú haces, si te tomas esto, te vas a sentir mejor. Y la persona lo hace y se siente Y mejor. pasa. Ajá. Y se utiliza mucho en los experimentos para comprobar como si algo sirve o Ujú, no. Pero se ha hecho algo, no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como etiqueta de placebo abierta. Esto es que la persona sabe que está tomando un placebo. ujú, Y tú le dices, esta medicina es placebo para la cabeza. No te va a quitar el dolor porque es placebo. Y se la dan. Y luego resulta que las personas, por ejemplo, se les quita el dolor de cabeza. a pesar de que saben que es placebo. Ajá. Y es porque creen que se Mm, les va a quitar el dolor de cabeza. ujú, Entonces ahí nos damos cuenta que lo importante es la creencia. de lo que tienes de Ajá. algo. Ujú, Que también hay que tomarlo con reservas. O sea, no es como que pensar o creer que se te va a quitar una enfermedad, efectivamente te la va a quitar. No, ujú, pues no. ujú, Hay situaciones que ujú, puede pasar, ujú, ¿no? Que generalmente tienen un trasfondo psicológico. ujú. Pero esto no va como a decir, piensa que ya no vas a tener esto y se te va a quitar. No. Sino va sobre esta idea de darnos cuenta que nuestras creencias sí pueden Influir. influir, Ujú, ajá, en cómo nosotros, o más bien en los resultados que vamos a obtener. ok. Y es ahí donde muchas cosas sí, muchas cosas de la religión apuntan, ¿no? O sea, que en realidad es una creencia la que está mediando todo. Ujú, Y no es tanto como, eh, pues sí, el poder de eso que estás haciendo en sí ok. mismo, sino que hay una creencia que hace que eso tenga poder. No sé Entonces si... podríamos decir que es sugestión. o una especie, ajá, de sugestión. O sea, no espiritualidad, sugestión como tal. Digo, a esto Mm, hay que entenderlo con los rituales, ¿no? Con ciertos ajá. rituales. Porque, por ejemplo, en el caso de regreso a esto del Shiva o de la meditación, Ujú, más allá de lo que creas, o sea, ahí está. ujú, La gente está yendo a tu casa ujú, y la gente se está preocupando por ti. ujú, Y en el caso de la meditación,
estás en el presente. Ahí no hay Ujú. ninguna creencia. Estás en el Ujú. presente. Pero Ujú. hay rituales como orar, Ujú. como cantar, Ujú. ¿no? Que sí hay una creencia de por medio. O sea, yo por ejemplo ahorita si me dicen cántate el himno 123, pues voy a decir, bueno, pues sí, en su momento antes, pues sí me hacía sentir bien. Ahorita Ya no. ya no, hasta cringe me da, ¿no? Entonces, es eso, pues hay una creencia ahí de por medio. Ok. Que es ahí también, no está de más decir, donde empezamos a ver que no es tanto que la psicología de la religión o de la espiritualidad apoye a la espiritualidad, Ujú. sino que sí está como un poco más deslindada, Más separada. ajá, y se Ujú. enfoca en lo psicológico de eso, Ujú. Sí, 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 en lo que desarrollas, ¿no? A ajá. nivel psicológico. Ujú. También, pues, de nuevo, es como verlo de forma individual y cómo quiere ser vivido, cómo quiere vivirlo cada quien Ujú. y de qué te está funcionando, ¿no? Para qué lo estás utilizando y cómo lo estás usando. Ujú. Entonces, bueno, si funciona, pues dale. Sí, digo, hay que entender también en el caso de las creencias que lo que hacen es aumentar nuestras expectativas y por lo También. tanto también muchas veces nuestras acciones. Ujú. Entonces también hay que tomarlo como por ese lado, ¿no? Ok. Eso nada más lo quería decir. Eh, pero también, bueno, algo que se me hizo bien interesante fue que, bueno, esto, ¿no? Regresamos a lo mismo. La religión sí ha jugado un papel importante y nos ha ayudado en muchas situaciones y también se encarga de hacernos darle un sentido a la vida, ¿no? En general. Y también de recordar que no estamos aquí para siempre. Ujú. Y hay un autor que lo divide como por como tus etapas, o sea, la niñez, la adultez y así, Ujú. y que en cada etapa la religión cumple un papel para decirte que no vas a estar aquí por siempre, ¿no? Que por ejemplo en el caso de cuando te casas es hasta que la muerte lo No se separe. pare. O que por ejemplo el miércoles de ceniza, que te dicen en Y en polvo polvo eres y te en polvo te convertirás. convertirás, Ujú. ¿no? O que por ejemplo en religiones hindúes hacen algo así como una frase que dice algo así como de quién va a morir este año, quién morirá por plagas, quién morirá por sangre, quién por espada, ¿no? Y así. Ujú. Pero son cosas que te recuerdan Ujú. que vas a morir, Ujú. ¿no? Y entonces eso hace también que nosotros voltemos a ver efectivamente lo que estamos haciendo. Y Ujú. por lo tanto, a darle sentido a nuestras vidas, a evaluar lo que estamos haciendo Ujú. y a decir, esto está chido, esto no, me quiero enfocar en esto. Ujú. Y entonces a hacer cosas Ujú. que nos hacen sentir mejor Ok. y que Wow. se atribuyen a la espiritualidad, ¿no? Ok. Fue algo que Ujú. detonó esta espiritualidad. Ujú. Recordarte que no eres eterno, por Pues sí, ejemplo. porque casi todas, como tú dices, tienen este recordatorio de que un día se va a terminar, ¿no? Ajá. Que bueno, que también tienen esta onda de que vas a trascender o que va a pasar algo contigo después Mm, de, y que mm, también no sé si eso puede hacer como generar una esperanza en las mm, personas el saber que después de que fallezcas o te mueres vas a terminar en otro lado ujú, o te vas a convertir en otra cosa, o vas a estar cerca de este ser supremo, ¿no? ujú. O sea, no sé si por un lado es esperanzador o por otro lado también es como, pues sí, bueno, sí, simplemente esperanzador para algunos. Ujú. Y también muchas veces la religión suele ser muy útil porque, por ejemplo, en Año Nuevo, ¿no? Es como que todos nos ponemos propósitos, Ujú. quiero bajar de peso, Ujú. quiero ser mejor persona, Ujú. quiero tener más amigos. Y solo es eso, quiero, ¿no? Pero no generamos un plan. Ujú. No hay acciones de por medio que nos van a llevar a eso. Ujú. La diferencia, el psicólogo decía, ¿no? Todos tenemos intenciones y deseos, Sí. pero no todos tenemos las herramientas para llevarlos a cabo. Ujú. Y la religión te da esas herramientas. Muy a su modo, ¿no? Dependiendo de lo que Ujú. cada religión entienda por, no sé, ser buena persona, Ujú. pero te las da. Reza, ve a la iglesia más seguido, no le mientas a tus papás, honra a tu padre y a tu madre. Vete a confesar. Ajá, o sea, te dan acciones específicas Ujú. para que eso suceda. Y Ujú. entonces mucha gente por eso también, más bien, sí, por eso también les funciona la Ujú. religión, Y porque pero no les se, dan ajá, acciones para hacer hacer eso que ellos instrucciones. quieren lograr. Ok, pero ¿y eso no se puede convertir como también en una sensación de frustración? Por ejemplo, pienso en no sé, yo quiero tal cosa y por más que rezo y rezo y rezo no se me da. Ujú.
O yo no me quiero morir y por más que, o no quiero que mi familiar se muera y yo por más Ujú. que rezo y rezo y rezo, pues efectivamente se muere. Entonces, no sé también si en algún punto esto se convierta como en una expectativa demasiado alta o mal encaminada Ujú. que pueda traer consecuencias en la misma persona, ¿no? O decir, no me voy a tomar mi tratamiento porque yo sé que al final este ser o este Dios me va a ayudar, pero Ujú. yo no hago nada, me Ujú. quedo pasivo. Entonces, no sé qué tanto eso pueda, pues sí, convertirse en una gran expectativa que después te lleve Sí, a digo, cosas que no al acá, caso. yo me estoy enfocando en el bienestar, Mm. ¿no? O sea, No como tú, negativa, la verdad. no, o sea, me refiero a que estos estudios pues ven como Sí, el bienestar y la sí. religión. Pero obviamente es esta otra parte, ¿no? De Ujú. que la religión sí puede tener este efectos negativos en la Ujú. salud. En este caso, pues lo que tú dices de si lo que yo entiendo por ser buena persona no Mm. empata con lo que me dice la religión, pues Ujú. entonces ahí va a haber un conflicto, ¿no? Si es que Ujú. yo sigo lo que me dice la religión. Ujú. Y se Pe- vuelve muchas veces muy frustrante, ¿no? Ujú. Yo sé Sí. el caso de una persona que cuando era niño iba y se confesaba muy seguido, muy, muy seguido, o sea, tipo de que cada 2 días o así. Y el padre lo regañaba siempre y le decía, es que, ¿por qué te vienes a confesar tan seguido? Y esta persona tenía como la mentalidad de que en la religión siempre le decían, es que siempre eres pecador, es que no vas a poder llegar a ser perfecto, siempre te vas Ujú. a equivocar en algo. Entonces esta persona traía muy interiorizado esta onda de, nunca voy a poder llegar a ser una buena persona entonces y tengo que estarme confesando siempre para mantener esa pureza, ¿no? Mantenerme bueno de alguna manera. Ujú. Ya después entendió que pues nunca iba a lograrlo y mejor optó por alejarse de la religión. Ujú. Que porque también aparte ahí el padre tuvo actitudes medio hostiles, ¿no? En contra de Mm. esta persona siendo un Ujú. niño Ok. que tenía un miedo latente al infierno y el padre Ujú. era como de, morro, no manches, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces como que eso también abonó a que esta persona Ujú. mejor dijera, bueno, a lo mejor lo que busco no está en la religión. Digo que Ujú. al final el padre también era una persona, ¿no? También tal vez no supo guiar ni orientar a ese Ajá. niño. Sí, entonces, digo, pues esto es como la parte del bienestar, ¿no? Ujú. Obviamente hay que entender que, pues sí, ha hecho mucho daño también la Ujú. religión, tanto a personas en este momento como pues en la Ujú. historia. Antes. Ujú. Eh, pero bueno, Ujú. Pero pues yo no voy a hablar de eso porque yo vengo muy optimista. es que se me hizo muy interesante el Sí, tema, está chido. especialmente por lo que voy a decir ahorita. Pero, hay investigaciones en donde se ve que el nivel de felicidad va bajando conforme vamos envejeciendo, ¿no? Ujú. Es decir, si yo a los 5 años estoy en el 10 de felicidad, a los 15 ya voy a estar en el 8, a los 20 voy a estar en el 7 y a los 40 voy a estar en el 6. Ujú. Así que si ustedes creían que su vida no puede ser más miserable, pues Sí, va a sí, ser. sí puede. Espérense a los 40 o a Ah, los 60. pero llega un punto en estas gráficas en donde comienza a subir otra vez, ¿no? Que es más o menos a los 50 o 60. Ujú. Y entonces, digamos, son estudios que se han hecho y hecho y hecho y se ha visto que así es. Y mucha gente creería que es porque es una cosa de la edad. O sea, que cuando ya creces, pues te vuelves más feliz, ¿no? Ujú. Pero este autor acuña un término que es el time horizon, que es como esta idea de como que tu tiempo está cerca, ¿no? Tu Ujú. tiempo de dejar este plano. Y eso hace que tú voltees a ver tu vida, a evaluarla, lo que Ujú. decíamos, Ujú. y ver si está chido o no, y cambiar las cosas que tienes que cambiar, ¿no? Ujú. Y por lo tanto te vuelves más feliz. De Ujú. hecho, muchas personas hablan de, yo dejé de enfocarme en tener una mejor carrera, en tener más dinero, en tener una mejor casa, a enfocarme en ser mejor padre, en ser mejor esposo, Ujú. en hacer Cuidar de cosas mi por, salud. Ajá. ajá, o sea, cosas, digamos, más enfocadas en lo interpersonal y en lo Ujú. intrapersonal, ¿no? Ujú. Más allá del estatus. Ujú. Y bueno, se creía que era por esta cosa de que como ya está cerca de que tu tiempo se acabe, Ujú. volteas a ver tu vida y le das como una vuelta o sigues por el camino según como la hayas vivido, ¿no?
Sí, pues hay autores así, ¿no? Que justo a esa etapa de la vida es como o te sientes agradecido por todo lo que Ajá. has creado o te sientes arrepentido por Ujú, también por todo lo que has creado. ujú. Y entonces, bueno, él acuña este término a partir de la pandemia, Mm, porque se da cuenta que mucha gente empieza a voltear a ver este lado espiritual en la ujú, pandemia. Que en mi ok. experiencia fue así. Yo en la pandemia fue cuando empecé como a descubrir esta parte de mí, ¿no? Que hasta dije, ay, güey, me estaré volviendo psicótico. Porque fue algo así como que me llegó. Ujú, Y entonces él la explicación que daba es que en la pandemia, tanto jóvenes como mm, adultos ya tenían las mismas probabilidades de ok. morirse. Ya Ujú, estábamos al mismo nivel. cierto. Estábamos igual de, pues de cerca de la Ujú, muerte, ¿no? ujú, Y ahí a todos nos llegó ese momento. cierto. Y entonces él es cuando dice, bueno, si esto está pasando ahorita, si le Ujú, están también pasando a los jóvenes, ¿qué está pasando? No tiene que ver con la edad. ujú, Y dice, ah, pues claro, es esta parte de darte cuenta que tu momento está llegando. ok. Y es ahí donde regresamos a esto de las religiones, que te están recordando que Ujú, en algún momento vas a morir y ujú, que por lo tanto te hacen reflexionar sobre sobre lo lo que que estás tienes. haciendo. Ujú. Ajá. Y eso te ayuda a darle un significado a tu vida. Ok, pues sí, desde esa perspectiva suena bastante bien, ¿no? Suena incluso como hasta una oportunidad que tienes para revalorar lo que estás haciendo, lo que Mm. tienes, lo que te queda por hacer, sabiendo que tarde que temprano se va a terminar. Y eso pues te mantiene como en un plano real, ¿no? Ujú. Consciente de ti mismo, consciente de lo que haces, porque pues al final sí, como a todos se nos va a terminar. Como esta sesión que ya se tiene que terminar, por ejemplo, Sí. y la disfrutamos mucho porque sabemos que un día se va a acabar. Nada más recordar esta parte, ¿no? Estamos hablando mucho de los beneficios. Sí. Hay que tener cuidado. Si hay religiones que han cometido atrocidades, tenemos el Holocausto, tenemos las guerras en Palestina. eh, entonces, no se trata de ni satanizar ni santificar ninguna religión. No, Acá son puros aspectos psicológicos, científicos, de lo que ha habido de la religión. Y pues quédense con eso, ¿no? Acá no estamos haciendo apología a la Alonso es religión. padre. Sí. Vayan con Dios, hijos míos. Sí, no, sí, creo que qué bueno que lo dejaste claro. Al final es solo una pequeña parte de todo lo que la espiritualidad conlleva. Ujú. Digo, también después habremos de abrir un espacio para todo lo demás. Pero bueno, esta parte creo que está padre mencionarla bien. Y ya ahora sí, para terminar con este tema, hay gente que no es como espiritual, ¿no? Y de Ujú, hecho cada vez he visto más que ¿cómo se dice? Bueno, la gente que profesa una religión empieza a disminuir. ok. Entonces, digámoslo así, va a llegar un momento, ¿no? Por decirlo así, que ya nadie va a profesar una religión. Y entonces este psicólogo dice que de todos modos es importante seguir investigando ese tema, porque la religión ha jugado un papel importante en conectarnos con otros y en darle sentido a la vida. Y Ujú, es importante estudiarlo porque si ese momento llega o estas personas se llegan a desconectar totalmente de la religión, sabemos qué estaban haciendo estas religiones, que funcionaba y ujú. que ahora se los podemos dar a estas personas que ya no profesan ninguna religión. Ok. Digo que también abre el hecho de que tal vez puede ser espiritual sin religión, Ajá, ¿no? exacto. Va, ok. Bueno, pues entonces platíquenos ustedes cómo viven su espiritualidad, si es que la viven, cómo Ajá. lo hacen. De no sé, ideas. Y pues también déjenos sus comentarios, qué temas les gustaría que tratáramos acá. Y pues sigan nuestras redes, ya saben, Atípicamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Y también en las redes personales, Alonso, las tuyas. A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como @psialonsozárate y en TikTok como @rodionalb. Ok, y a mí me encuentran como psicóloga Carla Quintero en Instagram y Facebook. Y pues listo, vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí y nos vemos pronto. Podemos ir en paz. Que Dios Adiós. los bendiga. Ahora te vas a exponer, Carla. Pasa al frente. Dinos los 4 Uy. estadios de Piaget. A ver, mi amigo El 3 de imaginario. marzo, el Akron, el Jalisco. Y el Azteca. ¿Qué más quieres? Mm, La pirámide de Maslow. A ver. Ay, pues necesidades básicas. ¿Qué sigue? De seguridad, No sé, tú de dime. afiliación,
Y Frutas y mira, hasta arriba está verduras. la autorrealización, seguro. Y hasta abajo las básicas. Y hasta abajo las básicas, eso sí te lo aseguro. Frutas y verduras, cereales, hasta, Y un la, chingo hasta de arriba chile. dulces. De frijoles. Hasta arriba dulces. Dulces. Cerveza. Ay, no. A ver, dime Dime qué significa caipili. Confianza. Autonomía. No. Independencia. Y pilín. Pene. Indigestión. Pues después. Linfoma. Y mira, ese lo hicimos para acordarnos. Y ya no nos acordamos. Tú dime, no sé, 5 psicólogos que no sean conductistas. Ah, Freud. Eso está fácil. ¿Cómo se llama? El de que es Rogers. Uy, ya no me acordaba de ese güey. Jung, Jung. Maslow. Ay, Maslow. Ay, la pirámide de Maslow la acabamos de decir. Y Melanie, ¿cómo se llamó? Melanie Klein. Klein. Ahí está, ya. Te falta uno. No, No, ¿qué ya van dijimos? 5, ¿no? ¿Cinco? Ah, ok. Dije Freud al inicio. Ah, ok. Con razón. A El ver, Freud. El Freud. El Freud. Bueno, después de este examen, ya podemos empezar.